Bueno, hermanos, buenas tardes a todos. En esta tarde vamos a hablar sobre un tema muy controvertido a través de muchos años. Es sobre las obras y la fe. Eso ha sido de gran controversia entre los teólogos y los seres humanos que desean interpretar la Biblia de una manera que pueda satisfacer sus necesidades de la carne. Por decirlo así, pues interpretan a su favor para no tener que vivir en el Espíritu. Y el libro de Santiago, de hecho, el libro de Santiago es un libro que muchos no les gusta, porque el libro de Santiago da un énfasis a las obras. Y el libro de Santiago yo creo que es quien puede hacer entender mejor el libro de Romanos y Gálatas. Así que cuando tenga alguna duda con respecto a cómo se está comprendiendo el libro de Romanos, vaya al libro de Santiago. Y ese dará más luz para balancear bien la interpretación correcta que se le debe dar al libro de Romanos. Ahora vamos a ver aquí lo que la Biblia dice con respecto a lo que es los frutos y la fe. Hay un versículo interesante aquí que dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento también pide frutos, ¿sí o no? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da, ¿qué? Buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que la Biblia considera los frutos muy importantes, porque los frutos es la evidencia de la transformación en el ser humano. Es la evidencia. Por eso que Cristo dijo: por los frutos, ¿qué? Los conoceréis. En otras palabras, por las obras. Frutos y obras es sinónimo. Por los frutos os conoceréis. Es lógico, ¿no? Por los frutos uno va a conocer si el árbol es bueno o es malo. Así que las obras son importantes. Es la evidencia de qué Cristo ha hecho en nuestros corazones. Si una persona antes se dedicaba a la bebida y ya no se dedica más, pues hubo frutos, ¿sí o no? Y los frutos se ven. Mire, ese hombre que era un borracho ya no lo es. Pues se ven los frutos. Y no podemos decir que esos frutos dejó de beber para salvarse por las obras. Sería ridículo eso, ¿no? El hombre dejó de beber, dejó de ser borracho para salvarse por las obras. Bueno, ¿qué usted quiere? ¿Que continúe bebiendo para salvarse por la gracia? No. La gracia fue el poder que Dios le otorgó para abandonar la bebida que tanto daño causa. ¿Entendemos eso? Así que el fruto es lo que el cielo espera, la transformación. Y por eso dice aquí: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y vamos a leer varias citas. Hay un libro adventista, Fe y Obras, y se escribió con el propósito de contrarrestar o explicar o balancear la situación de cómo se interpreta la fe y cómo se interpreta las obras. Porque hubo una época en que todo era un legalismo. Y se predicó más sobre Jesús, sobre la fe, sobre el amor de Cristo. Luego se fueron a un extremo y todo era el amor y no hay que hacer obras. Entonces, cuando se fue a ese extremo, se escribió el libro Fe y Obras, para volver a traer la necesidad de las obras. Porque si eliminamos las obras, estamos eliminando de alguna manera la ley de Dios. La ley de Dios. Y la ley de Dios no puede ser eliminada jamás. Jamás. Porque la ley de Dios es la esencia de la vida entre todos los seres humanos. No matarás. ¿Ustedes creen que esa ley debe ser abolida?
no robarás. ¿Ustedes creen que esa ley debe ser abolida? No. Hay solamente una ley la cual muchos quieren abolir 9 leyes de las 10 por una que no quieren obedecer. Y esa es la ley del sábado. Entonces las demás denominaciones, con tal de no obedecer la ley del sábado, dice la ley de Dios quedó abolida. Pero ellos en su conciencia saben que el no matar no puede ser abolida esa ley. Causaría un caos, ¿no? Pero con tal de no obedecer el sábado, pues miren, si el sábado está en los 10 mandamientos, la ley quedó abolida. ¿Entendemos eso? Dice aquí, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce ¿qué? Obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. ¿Por qué Eva no obedeció? Por falta de fe, ¿sí o no? Porque no le creyó a Dios, le creyó a la serpiente. Y la falta de fe causó desobediencia. Pero la fe causa ¿qué? Obediencia, porque si ella le hubiese creído a Dios y no a la serpiente, ella hubiese dicho, de ese árbol no voy a comer. Usted me está mintiendo, yo tengo fe en lo que dice el Padre, no en lo que tú dices. La fe la hubiese llevado a la obediencia. Así que la fe no te lleva a la desobediencia, todo lo contrario, la fe te lleva a la obediencia. Es lógico. La fe siempre lleva a la obediencia. Cuando un médico le dice a usted, tiene que hacer ejercicio todos los días para mejorar su salud, pues si usted ya sabe eso, tiene fe en que el ejercicio le va a beneficiar, pues usted hace los ejercicios, ¿sí o no? Dice aquí, la fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. Fíjense, el amor no se eliminó. Ambos utilizaron ¿qué? Amor. Pero uno utilizó el amor de una forma falsificada. Porque Satanás va a falsificar el amor, no lo va a eliminar, lo va a falsificar. Por eso yo no puedo eliminar el amor porque alguien haya falsificado el amor. No me hables del amor porque ya Satanás lo falsificó. Bueno, él lo falsificó, yo voy a presentar el verdadero. Pero tengo que hablar del amor de Dios. No puedo eliminar el amor de Dios porque Satanás lo usa de una manera falsa. Así que la falsificación del amor no elimina el verdadero amor. Tengo que predicar que Dios es amor. Tengo que predicar eso. Dice aquí, la así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es ¿qué? No es fe, sino presunción. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, mas la fe, si no tuviera obras, es de suyo muerta. El Señor Jesús dijo de sí mismo, antes de venir al mundo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando estaba por ascender de nuevo al cielo, dijo, yo he guardado todos tus mandamientos de mi Padre, los he guardado y permanezco en su amor. Así que Cristo mismo, antes de llegar a la ley, y luego que se fue, la ley, todo es la ley. Él vivió obedeciendo la ley. Él vivió en obediencia. Es que la ley es buena y santa y justa. Dice aquí, la fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y más, y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así que la fe dice, lo que Dios dice es lo mejor para mí. Así en vez de nuestro camino, nos guía a preferir
el camino ¿de quién? De Dios. En vez de nuestra ignorancia, aceptar su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, aceptar su fuerza. En vez de nuestro pecado, aceptar su justicia. Así que nos guía a preferir los caminos del Señor. A preferir la sabiduría del Señor. Pero lo malo es que aquí hay muchos sabios. Hay muchos médicos sabios que dicen lo contrario a lo que dice Dios, pero el hombre, como no logra ver a Dios bien, no ha estudiado a Dios, cree que el hombre es más sabio que aún que Dios. Y por eso nuestro mensaje pro salud es complicado, porque hay médicos que dicen, no, usted puede comer eso, no importa. Esa es la sabiduría del hombre, pero tenemos que aceptar la sabiduría de Dios, y eso es fe. Cuando usted acepta la sabiduría de Dios y no la del hombre, eso es fe. ¿En quién? En Dios. Pero cuando usted acepta la sabiduría del hombre, eso es fe, también es fe. ¿Pero fe en quién? En el hombre. En el hombre. Noé tuvo fe en Dios o en el hombre. El hombre decía que no iba a llover, que era un ridículo, eso lo decía el hombre. Pero Dios le dijo, sí, va a haber un diluvio. ¿A quién le creyó Noé? A Dios, pues tuvo fe. Fe en Dios, no fe en los hombres de aquella época. Tuvo fe en Dios. Aquí dice algo interesante. El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional. Y esto lo leí esta mañana. La oración no ocupará nunca el lugar del deber. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios invocando su promesa, mientras no cumple las condiciones, insultan a Jehová. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa. Como lo digo en nombre de Cristo, usted tiene que hacerlo, Dios, porque ya yo mencioné a Cristo. Y quieren darle autoridad. Tengo autoridad para hacer lo que quiera porque lo hago en el nombre de Cristo, pero sin obedecer los principios de la vida, ¿no? Vamos a continuar aquí. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese es nuestro Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ¿cómo sería eso? Sin fe es imposible agradar. ¿Se enoja a Dios cuando no tenemos fe? Y se enoja. No se enoja. Él lo que ve las consecuencias que van a traer el no escuchar su palabra. Y eso lo entristece. Y él le desagrada ver al hombre sufrir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por ejemplo, cuando Dios dice dar mensaje pro salud y usted lo sigue, Dios se agrada porque ve que produce salud. Pero cuando usted no tiene fe en el mensaje pro salud, usted se enferma y Dios le desagrada porque lo ve como enfermo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, los antediluvianos por no tener fe hicieron sufrir a Dios porque murieron en el diluvio. Pero Noé agradó a Dios porque no murió. Tuvo fe y Dios se puso contento. Al menos un hijo mío no murió porque siguió mis consejos. ¿Le agradó eso a Dios? Nosotros los padres tenemos varios hijos y cuando un hijo no obedece nos hace sufrir. Pero cuando un hijo obedece es agradable. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe en Él. Tenemos que tener fe. Cuando usted deja de comer entre comida, eso le agrada a Dios. Pero sin fe, usted va a comer a toda hora, ¿sí o no? ¿No creen eso? ¿Le va a agradar a Dios ver a usted que se enferma? A Dios no le va a agradar eso. A Dios le agrada ver a sus hijos saludables. Saludables. Pero para que tengan salud, tienen que tener fe en el gran maestro.
Tienen que tener fe en las enseñanzas de Dios. Para que usted diga, Dios me dijo que no debo de comer carne. Voy a dejar la carne. Y Dios se agrada. Dios dice, ay, qué bueno, ahora va a producir un buen cuerpo de salud. Y Dios se agrada. Pero si usted no tiene fe, Dios dice, ay, ay, ay. El hombre no cree en esto y se va a enfermar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Tengamos salud. Eso le agrada a Dios. Tanto salud espiritual como mental y emocional. Por eso en Santiago 1, 22, 27 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su qué. Mire, si usted se mira en el espejo y usted ve que sus ojos están muy rojos, se ven cansados, se ven enfermos, pues usted tiene que hacer algo, ¿sí o no? Usted tiene que hacer algo para mejorar esa salud de esos ojos. Ahora, si usted se olvida, se olvidó que usted tiene unos ojos que están enfermos. No podemos ser olvidadizos. Y tenemos que seguir entonces lo que diga el médico para mejorar, seguir sus instrucciones. Y no seamos oidores solamente, sino hacedores de las instrucciones para mejorar la salud. Dice aquí, necesitamos cada día esclarecimiento divino. Deberíamos orar como lo hizo David. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que vindicará su honor al respetar todos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? No son un yugo de servidumbre. David oró en sus días, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. La ley de Dios no es un yugo de servidumbre, todo lo contrario, la desobediencia a ella es que te hace un yugo de servidumbre. La desobediencia a la ley es que te hace sufrir, la obediencia a la ley te libera de enfermedades, ¿sí o no? Cuando usted sigue el mensaje pro salud, se libera de enfermedades, ya no tiene el yugo de la enfermedad. La ley te libera de la enfermedad y la ley te va a dar la verdadera libertad que tanto tu cuerpo pide. Y la libertad es salud. Salud es libertad. Y dice aquí, entonces el rey dirá en Mateo 25, 31, 40, a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Hubo obra o no hubo obra? ¿El árbol dio fruto o no dio fruto? Hubo obras. Y Dios va a considerar las obras. Tú te portaste bien. Eso, trataste de salvarte por las obras al visitar al enfermo. Fuiste a la cárcel a visitar a los presos porque trataste de salvarte por las obras. Bueno, pues no visitemos a los enfermos para que la gracia sobreabunde.
Aquí todo lo que está pidiendo el Señor es la obra que el ser humano debe producir cuando tenga a Cristo en su corazón. ¿Entendemos esto? Es importante. Todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que querramos y nos será dado. Cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar fe, fe, solamente fe. Y la respuesta vendrá de la palabra de Dios. La fe sin obra es muerta. Santiago 2:20. Una fe tal solo será como metal que resuena o címbalo que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte, debemos trabajar firmemente y producir ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchas veces se argumenta, bueno, eso es como trapo de inmundicia. Y todo lo bueno que tú hagas es como trapo de inmundicia. ¿Han escuchado eso? Todo lo que usted haga es como trapo de inmundicia porque usted es un pecador. No importa lo que usted haga, como trapo de inmundicia. Bueno, yo voy a guardar el sábado. ¿Eso es trapo de inmundicia? ¿Guardar el sábado? Bueno, yo no guardo el sábado. Eso no es trapo de inmundicia, es una ley que Dios me dio. Si yo digo que es trapo de inmundicia guardar el sábado, le estoy diciendo a Dios que Él es un trapo de inmundicia. No tomo café. ¿Trapo de inmundicia? ¿Es trapo de inmundicia? ¿Mi obediencia es trapo de inmundicia? Yo no fui quien me ideé o me se impuso en la mente no tomar café. Dios reveló que eso hace daño al cuerpo y yo obedezco. Eso no es trapo de inmundicia. Eso es un consejo para el bienestar mío y el de todos los seres humanos. Dice aquí, voy a leer el segundo párrafo. Cuando está en el corazón el propósito de obedecer a Dios, cuando se realizan esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esta disposición y esos esfuerzos como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con su propio mérito divino. Nadie aquí es perfecto. Yo no pretendo ser perfecto, pero yo prosigo el blanco. Cometo muchos errores, todos ustedes cometen errores, pero vamos a proseguir el blanco, vamos hacia adelante. Y cuando uno no es perfecto, pero uno tiene el deseo de ser bueno, pero muchas veces falla, pues Dios dice, yo sé que tienes el deseo, vamos a continuar trabajando en ese corazón hasta que logres tener la victoria. Mientras tanto, dice Cristo, no, que Él ofrece sus méritos y ofrece su sangre por nuestras debilidades, en lo que nosotros ¿qué? Nos levantamos. Cuando uno cae, Dios dice, Él cayó, mi sangre, Padre, para levantarlo y continuar el proceso de santificación. Y dice aquí, pero no aceptará a los que pretenden tener fe en Él. Sin embargo, son desleales a los mandamientos de su Padre. Oímos hablar mucho, escuchen bien, oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de ¿qué? De las obras. Hoy día el énfasis es a la fe, pero el espíritu de profecía, el espíritu que Dios quiere derramar a esta última generación es que hagamos más énfasis ¿en qué? En las obras, porque se ha debilitado las buenas obras en el hombre. Y cuando el hombre se aferra solamente a la fe, abandona las buenas obras.
Y las buenas obras son las que pueden cambiar tu corazón, producen un cambio en ti. Cuando tú dices, voy a hacerle un regalo a este amigo mío, eso es una buena obra y eso va a transformar tu corazón, va a sacar el egoísmo de tu corazón. Cuando tú dices, voy a visitar a ese enfermo, pues ya eso es una obra, pero esa obra pone tu corazón más tierno, más dulce. Y tú aprendes a saborear la dulzura de la amabilidad, la dulzura de crear una sonrisa a tu prójimo. Y cuando tú saboreas, mira, mi prójimo tuvo una sonrisa cuando lo visité. Y tú disfrutas de esa sonrisa, estás disfrutando de lo que es la santidad. Estás disfrutando de la santidad. La santidad es un disfrute. La santidad no es algo místico, santo. No, la santidad es la felicidad de dar y hacer felices a otros. Eso es santidad. Oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión cómoda, complaciente, sin cruz. Pero Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mediante una fe viva, por medio de la ferviente oración a Dios y dependiendo de los méritos de Jesús, somos revestidos con su justicia y somos salvados. Oh, así dicen algunos, somos salvados sin hacer nada. En realidad soy salvo. No necesito guardar la ley de Dios. Soy salvo por la justicia de Cristo Jesús. Cristo vino a nuestro mundo a fin de llevar a todos, a los hombres, de regreso a la lealtad a Dios. Ese es el propósito divino, que el hombre vuelva a la lealtad a Dios. ¿Qué fue lo que perdió Eva? La lealtad ¿a quién? A Dios. ¿Qué perdió Adán? La lealtad a Dios. Y eso es lo que Dios va a recuperar, la lealtad. ¿Y la lealtad produce qué? Obras. Tornar la posición de que puedes quebrantar la ley de Dios porque Cristo lo ha hecho todo es una posición de muerte, porque tú eres tan ciertamente un transgresor como cualquier otro. De hecho, los judíos le decían a los paganos, mira, tú eres un charlatán, un ladrón y un borracho. Yo también soy así. Ahora, yo sacrifico un cordero. Yo soy tan malo como tú, pero únete al judaísmo, sacrifica un cordero y vas a estar bien con Dios. Interesante doctrina, ¿no? Interesante doctrina. Pues esa doctrina la tenían los judíos. Ellos querían convertir a los malos. Yo soy malo, pero sacrifico un cordero. Aquí lo que hay que hacer es sacrificar un cordero y olvídese del resto. Y eso es lo que hacen hoy día. Olvídese de la ley, es aceptar a Cristo. Hoy en día se pronuncian desde los púlpitos las siguientes palabras. Crean, tan solo crean, tengan fe en Cristo. No tienen nada que hacer con la antigua ley. Tan solo confíen en Cristo. Cuán diferentes son estas palabras de las que del apóstol que declara que la fe sin obra es muerta. Él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos poseer la fe que obra por amor y purifica el alma. Muchos procuran sustituir una fe superficial con una vida recta y piensan que por medio de esto obtendrán la salvación, pero es una vida recta superficial. Cristo no mora en sus corazones. Y se portan bien por conveniencia. Ustedes han visto los vendedores de autos, qué bien los tratan a ustedes, qué caballerosos son. Y parece que el hombre obedece la ley de Dios. Qué bueno y amable y cortés es ese hombre. Pero dentro de esa cortesía está ¿qué? Un plan de egoísmo, vender el automóvil
y ganarse mucho dinero. Así que dentro de esa apariencia, pues dentro de esa apariencia hay una maldad. Eso es lo que el cielo condena. Con apariencia realmente no se santifica a nadie. Bueno, de hecho nosotros los adventistas nos va a tocar hacer algo bien difícil. Hoy día se da énfasis al positivismo. Todo tiene que ser positivo, right? No piensen nada negativo. Y cuando el mundo entero esté pensando más que en lo positivo, miren lo que va a suceder. Cuando venga el diablo vestido de oveja y uno diga, mira, ese no es una oveja, eso es el diablo. La gente va a decir, pero ¿por qué tú dices eso? Mira el rabito, el rabito es del diablo. Pero tú mira más que el rabito, ¿por qué no le mira los ojos lindos de ovejas? ¿Por qué no mira la piel linda de oveja? ¿Por qué te pones a mirar lo negativo? Pero mira qué lindo es una oveja. Y tú nada más miras el rabo de diablo. Y nosotros vamos a tener que desenmascarar a esa oveja solamente por el rabito. Y todo lo demás produce buenos frutos, aparentemente. Entonces nos van a acusar de que nosotros somos legalistas o que simplemente no miramos lo positivo, simplemente miramos lo negativo solamente. Pero es que yo no te estoy diciendo que estoy mirando lo negativo, te estoy diciendo que eso es un lobo disfrazado de oveja. Eso es un lobo disfrazado de oveja. Eso está sucediendo ahora mismo con el líder católico. El Papa es un lobo disfrazado de oveja. Y cuando nosotros tengamos que desenmascararlo, el mundo entero va a decir, pero ¿por qué tú le miras lo negativo? ¿Por qué le miras el rabito del diablo? Mírale la piel de corderito que tiene. Mírale sus ojos de corderito que tiene. Y por él desenmascarar a un hombre disfrazado de cordero no es fácil. No va a ser fácil. Pero vamos a tener la ayuda de Dios. Vamos a tener la ayuda de Dios. Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Ningún corazón que está agitado de enemistad contra la ley de Dios está en armonía con Cristo, quien sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la ley delante del universo. Óigame, tremenda cita. Eso se encuentra en Fe y Obras. Ese es un libro adventista muy inspirador. Y dice aquí en la página 98, el Señor dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Deberíamos estudiar cuidadosamente la palabra de Dios a fin de que podamos tomar decisiones correctas y actuar consecuentemente, porque entonces obedeceremos la palabra y estaremos en armonía con la santa ley de Dios. La ley es la norma por la cual se mide el carácter, pero no nos es posible guardar los mandamientos de Dios sin la gracia ¿qué? Regeneradora de Cristo. Así que Cristo quiere regenerar tu vida para que tú obedezcas ¿qué? La ley. No es para abolir la ley. Todo lo contrario, si Él va a regenerar tu vida, tú vas a obedecer. Así que eso lo que produce es obediencia. La regeneración produce ¿qué? Obediencia. Si usted robaba, se regenera y ¿qué? Y no roba más. Así que va a obedecer la ley. El Evangelio de Cristo no da a los hombres licencia para transgredir la ley, porque fue a causa de la transgresión que las compuertas del infortunio se abrieron sobre nuestro mundo. No sé por qué con tantas instrucciones tan claras todavía estamos en que si fe, que si obra, que si fe, que si obra. Óigame, esto está bien explicado, precisamente para no ser engañados. Léase el libro Fe y Obras. Y yo recomiendo a todos los pastores que
que promuevan ese libro, para que la iglesia lea ese libro, para que tenga una defensa clara y una mente clara de lo que es fe y obra, para cuando vengan estas doctrinas falsas que van a resaltar la fe solamente, usted puedan decir las obras son necesarias también. Las obras son los frutos de un corazón transformado. Las obras. Y cuando usted lee este libro, óigame, todo queda bien claro en la mente. Y cuando usted tiene una mente con la claridad celestial, ¿quién lo va a engañar a usted? Y eso está claro. No hay quien lo engañe. Y por eso aquí dice, Santiago escribe de Abraham y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué? Por las obras. La fe de Noé se perfeccionó cuando edificó ¿qué? El arca. Cuando él hizo el arca, su fe se perfeccionó. Cuando usted deje de comer entre comida, su fe se perfeccionó. Porque usted dice, yo creo lo que dice Dios, dejar de comer entre comida. Dejé de comer entre comida, perfeccionó la fe. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A fin de que el hombre sea justificado por la fe debe alcanzar un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón y mediante la obediencia y la fe misma es hecha perfecta. Bueno, vamos a concluir ya con este tema y espero, hermanos, que prosigamos con fe y que esta fe produzca las obras del cielo. Muy bien. Vamos entonces a tener una oración para concluir. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque en este mundo donde reina la oscuridad, reina la confusión con respecto a la interpretación de la palabra, cuando hay tantos falsos pastores, falsos profetas, gente que predica cosas que confunden las mentes, tú en tu misericordia enviaste un mensaje a esta iglesia para que estuviese protegida de todas esas enseñanzas falsas que predominan hoy día. Y que mediante esta luz maravillosa del espíritu de la profecía tengamos un escudo para protegernos de los dardos del enemigo. Quédate con todos nosotros y gracias te damos nuevamente por el espíritu de la profecía. En Jesús te pedimos tu bendición. Amén.